Dice Gálatas 3, leído del original griego al español, transliteración de Francisco Lacueva. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os hechizó a los que ante los ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero averiguar de vosotros. ¿Por obras de la ley el Espíritu recibisteis o por el oír de fe? Esta pregunta también es para usted, porque personas en el mundo religioso afirman ser salvos, afirman que el Espíritu les acompaña o que viene la congregación o bueno, las cosas que ellos afirman. Ellos afirman ser salvos. Pero como la palabra de Dios dice que no es por obras, dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Por eso es que Dios hace esta pregunta hacia ustedes. Esto solo quiero averiguar de vosotros. ¿Por obras de la ley el Espíritu recibisteis o por el oír de fe? Porque el oír tiene que ir acompañado de fe. No basta solo oír y luego salir repitiendo cosas, pero sin haberlas interiorizado en la mente y en el corazón. No es así. Es el creer, pero el creer de fe. Cuando Dios nos dice que creamos en su palabra, en su evangelio, es un creer con fe. Y en Hebreos 11:1 dice que es la fe. Dice que es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. O sea que sin ver totalmente, sin ver absolutamente nada, la persona tiene que creer a la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora por la carne sois perfeccionados. A modo de pregunta, ¿tantas cosas padecisteis en vano? Si es que de cierto fue en vano. El que pues suministraos el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿por obras de la ley o por el oír de fe lo hace? Versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y fue contádole para justicia. Esa es la manera en que se recibe el Espíritu Santo. Como Abraham creyó y fue contádole para justicia. ¿Cómo creyó Abraham? Sin ver absolutamente nada, sin haber visto la promesa que Dios le dijo, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin haber tenido hijo, Abraham creyó, sin haber visto absolutamente nada, él creyó. Y ahora nosotros, lo que nos es demandado por Dios creer es el Evangelio, el que está en 1 Corintios 3 y 4. Igual, del original, porque lo que queremos es la palabra de Dios no adulterada. Entonces, 1 Corintios 15:1. Y hago saber os, hermanos, el evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué os, si os asís, o sea, aferrarse a este anuncio, no a otro. Si os asís, a no ser que en vano creísteis. Versículo 3, porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los que los más permanecen hasta ahora, pero algunos se durmieron. Entonces, ese es el anuncio, ¿verdad? Ese es el anuncio que hay que oír, pero aportar o entremezclar al mismo tiempo del oír, hay que mezclar la fe como un ingrediente, el único ingrediente que nosotros podemos añadir a la obra ya consumada de Cristo es la fe, que en realidad Cristo lo hizo solo, ¿verdad? Cristo lo hizo por nosotros para que todos los seres humanos del planeta Tierra seamos salvos. Pero para ser efectiva esa salvación hay que añadir nuestra fe, no ninguna obra, nada de las expresiones religiosas de yo recibo, yo cambio mi vida, yo transformo mi corazón, yo dejo el pecado, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no, eso son obras y la salvación no es por obras. El mérito de nuestra salvación es completamente de Cristo. Y el único ingrediente digamos, para que el pacto y la salvación sea efectiva individualmente es la fe individual proveniente de cada uno. Entonces, conoced, Gálatas 3:7, conoced pues, conoced entonces que los que son de fe, esos hijos son de Abraham. Los que son de fe, esos hijos son de Abraham. Entonces aquí vemos, como decía en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, llegamos a ser hijos de Abraham por la fe, hijos de Dios al ser justificados por la fe. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y previendo la escritura que por fe justificaría a los gentiles somos todos los que no somos israelitas. No es como la gente religiosa dice que los gentiles son los otros que no están ahí sentados en el templo, en el edificio, hecho de manos humanas. Ellos dicen, nosotros somos, bueno, no sé qué dicen, que ellos son los salvos y que los que no están ahí en esa congregación son como gentiles, de una manera despreciativa. No, la salvación vino a todo el mundo y los gentiles somos todos aquellos que no somos de la nación de Israel. Por ejemplo, yo que soy de Costa Rica, entonces soy una gentil. Entonces, y previendo la escritura que por fe justificaría a los gentiles Dios, anunció de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, el prototipo de la buena nueva, el evangelio de salvación, el cual está en 1 Corintios 3:4, el prototipo, pero tiene que ver exactamente con lo mismo. O sea, una idea de lo que iba a ser la salvación en Cristo de todas las naciones de la tierra. Dice, y previendo la escritura que por fe justificaría a los gentiles Dios, anunció de antemano la buena nueva a Abraham, que serán bendecidas en ti todas las naciones, todas las naciones. De modo que los que de fe son bendecidos con el fiel Abraham. Porque cuantos de obras de la ley son, bajo maldición están. O sea, todo aquel que pretende por las obras de la ley salvarse a sí mismo está en maldición.
porque ha sido escrito: maldito todo el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley nadie es justificado para con Dios es evidente, pues el justo por fe vivirá. Versículo 12. Pero la ley no es por fe, sino el que haga las cosas estas vivirá por ellas. ¿Ok? O sea, si una persona de verdad nunca pecara en toda su vida ni una sola vez, viviría por la ley. Ahí sí viviría, tendría vida eterna por la ley. Pero como eso no aplica a ningún ser humano, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios nos justifica gratis, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si una persona no pecara nunca, sería salva por la ley. Pero como nosotros somos transgresores de la ley, Dios creó este nuevo pacto por misericordia a nosotros, para que de alguna manera nosotros podamos gozar de la vida eterna. Porque Dios lo que quiere es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Por tanto, creó este pacto donde no es por obras, porque Dios de antemano sabe que siempre seremos infractores de la ley. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios, viendo esto en nosotros, que tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, que ya por un pecado morimos espiritualmente, estamos además corrompidos moralmente, imposibilitados de dejar de pecar, y además de todo, el alma condenada por un solo pecado, porque hay un decreto en Ezequiel 18:4 que dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea que un solo pecado, aunque usted no lo crea, uno solo, de los que las personas dicen: es una mentirita nada más, un solo pecado, uno, es suficiente para que un alma sea lanzada al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la parte buena. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, primero, la persona debe arrepentirse, conforme a Marcos 1:15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No es así como por automático, porque Dios es amor, entonces no pecó tanto como aquel asesino. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Que ellos no pecan tanto como aquel asesino, como aquel delincuente, como aquellos vagos, como aquel borracho, como aquella mujerzuela. Eso es lo que el ser humano dice en su corazón. Pero incluso los pensamientos, uno solo de ellos, ya también nos condena. Entonces, de nada sirve juzgar al otro sin verse a sí mismo de que también está condenado por uno de esos pecados. Entonces, pero la ley no es por fe. O sea, una de dos, o está en la ley o está en la fe. Hay personas que incluso me han llegado a decir a mí: sí, sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero luego igual están añadiendo su fe, no su fe, perdón, están añadiendo sus obras. O sea, igual ellos de alguna manera quieren
participar en un porcentaje, aunque sea pequeñito, en la salvación de sus almas. Y resulta que no es así. La salvación es 100% lo que hizo Cristo y nosotros solamente lo creemos con fe. Eso es todo para hacer efectiva dicha salvación. Entonces, incluso se atreven las personas a responder, sí, es cierto, lo que Jesús hizo por mí fue que murió por mis pecados en la cruz. Incluso pueden llegar a reconocer y decir, no, no he sido salvo, sigo por el camino ancho que conduce a la destrucción. Pero luego están diciendo que la fe sin obras es muerta. Pero eso es una confusión muy grande porque mientras la persona siga sin el Espíritu Santo morando dentro de la persona, o sea, siguiendo muerto espiritual, puede hacer todas las obras más buenas del planeta Tierra, pero si se muere, sigue sin el Espíritu de Cristo y se va al infierno. Y las personas también no aceptan que una persona salva, ya habiéndose arrepentido y creídole en el evangelio conforme Jesucristo nos demanda, por tanto, ya sellada con el Espíritu Santo y ya caminando en el camino angosto que conduce a la vida, no creen que uno puede volverse un mundano y seguir pecando. No creen eso, o sea, no logran hacer, digamos, la idea general de un todo. Ellos solo pueden ver una pequeña parte, solo pueden ver como una parte muy literal de las cosas. Entonces, como ya ellos saben que un pecado les condena, porque sí lo saben, las personas saben que un pecado se condena en el infierno. Como ellos ya lo saben, entonces cuando, por ejemplo, yo les digo, ya siendo salva, si yo peco, la salvación no se pierde. Entonces ya ahí es como que si se les desconfigura todo y no pueden atar todos los cabos, no pueden ver como si fuese un mapa todas las ideas que vienen de la palabra de Dios. O sea, no las están como uniendo unas con otras. Y dice la palabra que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, la persona tiene que abandonar los conceptos traídos de la religión. La religión es un intento humano por religarse con Dios mediante sus propias obras, mediante sus propios créditos, pasándole por encima a un montón de cosas que Dios ha dicho. Y lo más importante es la palabra de Dios, esa es la verdad. Entonces, que una persona salva pueda, no debe seguir pecando, pero puede seguir pecando, diga que si peca no pierde la salvación, no es ninguna incitación a las personas a que vayan a pecar. Nunca nadie diría eso. O sea, es que eso es algo que tiene demasiada lógica, que nadie le va a decir a alguien que vaya a pecar. O sea, es como que alguien sale de la cárcel después de 10 años este, de haber pagado ahí por un delito y entonces que alguien le diga, bueno, ya como usted salió, bueno, siga haciendo lo que siempre ha sido. Siga robando, siga matando, siga violando. O sea, ¿quién le va a decir eso? O sea, nadie. Si una persona sale de la cárcel, ya es libre, ya es completamente libre, no va a volver, o sea, hay unos que sí vuelven, ¿verdad? Pero nadie le va a estar diciendo a esa persona que lo haga.
Entonces las personas se confunden mucho con eso. Las personas se confunden cuando uno dice que la salvación no se pierde por ningún pecado. O sea, no están viendo la parte positiva, están viendo la parte como al revés, la parte negativa. No están viendo que Dios es tan grande y misericordioso que ahora si peco, porque seguiré pecando y es mi triste y terrible naturaleza, ya no soy condenada por esos pecados. O sea, no ven esa parte buena, no ven la gracia de Dios, sino que ven la parte superficial, digamos, la parte negativa. O sea, tienen peros, siempre tienen peros para no abandonarse a sí mismo y todos los pensamientos de su propio corazón engañoso y entregarse a Dios, a la verdad de Él y humillarse de verdad de corazón con ese arrepentimiento que Él nos demanda. El arrepentimiento en Marcos 1:15, que fue escrito en el original griego, es la palabra metanoia. Metanoia es un cambio en los pensamientos. Meta, cambio, y noia es como el pensamiento, el conocimiento. Entonces, la persona puede acercarse mucho a eso, puede acercarse mucho a entender. La persona puede acercarse muchísimo a aceptar, sí, soy pecador. Sí, yo no puedo dejar de pecar, obvio, dicen. Sí, obvio, dígame algo que yo no sepa, que todos somos pecadores. La persona puede acercarse a entender que Cristo es el Salvador. La persona puede acercarse e incluso saber que un pecado condena, ¿verdad? Porque nuestras conciencias siempre nos acusan de que todo eso es así. Pero al final, en el último pasito que tienen que dar, la fe, ahí se detienen. Ahí se detienen y como que no hacen el clic final. No, las personas como que tienen miedo, no sé, tienen miedo a terminar de aceptar que la paga de un pecado es la muerte, que ya están condenadas sus almas, que ya están demandadas por Dios a pagar con la muerte de sus almas en el lago de fuego por la eternidad, por uno o más pecados. Las personas no quieren verse a sí mismas tal y como Dios las ve. Y, y cuesta, realmente no es algo muy, muy fácil porque el ser humano es orgulloso, ¿verdad? El ser humano quiere pensar que todo es paz y amor y que todo está bien y que si hay algún problema todo se va a solucionar, que Dios bendice porque yo hago las cosas bien y me esfuerzo. Eso es lo que en general el ser humano quiere pensar. Y sí piensan un poquitito, como, sí, es cierto, sí, todos pecamos, pero no llega a profundizar la persona en lo que implica un pecado. Entonces no terminan de hacer la metanoia, no terminan de convertir al 100% la mente corrompida, engañada, a la verdad. No terminan de transformar la mente. Entonces, hace falta que la persona escuche más la palabra de Dios para que pueda entender la persona qué tan profundo y realmente terrible es nuestra situación. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Y el ser humano, tras de que ve como que todos hacen maldad, quiere engañarse a sí mismo en la mente y decir, sí, sí, bueno, todos son malos, pero yo soy bueno. O sea, es para Dios, por eso es que tiene que haber ese arrepentimiento, porque eso es estar en mentira y Dios es la verdad. Dios quiere que reconozcamos la verdad. Entonces, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho a favor de nosotros de maldición, pues ha sido escrito, maldito todo el que está colgado en un madero, para que a los gentiles la bendición de Abraham llegase en Jesucristo, a fin de que la promesa del Espíritu recibiésemos mediante la fe. Dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, con fe por supuesto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello en garantía de que la persona está apartada para Dios. Hasta el día de la redención es una señal en la persona de que en efecto se arrepintió y creyó en el Evangelio. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí voy a leer esta parte. Entonces, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, o sea, guiarnos a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, si usted cree que hay una justicia, usted tiene que verse a sí mismo conforme a esa justicia de Dios injusto por ser infractor de la ley. Pero en este nuevo pacto somos justificados por la fe para ir al cielo. Entonces es una salvación gratuita. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. El ser humano se esfuerza y eso está muy bien. Se esfuerza por trabajar, por hacer el bien, por estudiar, por tener una familia, tener una casa, tener ahorros, cosas que está bien porque nos sirven para vivir bien, o sea, a todos nos gusta eso. Pero ¿acaso alguna de esas cosas las podemos dar a cambio de nuestra alma, de que nuestra alma no sea lanzada al lago de fuego? ¿Acaso alguna obra puede borrar el pecado que ya cometimos? No, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia, o sea, como un trapo sucio donde yo intenté limpiar algo, el pecado mío, la inmundicia, la asquerosidad, la depravación de mis pensamientos, la codicia, los deseos que tengo para con mi prójimo, de venganza, de que a mí sí me vaya bien y a él no, de adulterios. Todo eso yo pretendo, toda esa mugre, limpiarla con algo que yo haga y luego irle a decirle a Dios, mira Dios, tómeme en cuenta esto. No, lo único aceptable para Dios fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Alma por alma, puso su alma santa
en lugar de mi alma que tenía que haber sido ahí desamparada una eternidad del Padre. Yo tenía que haber estado en el lugar de Cristo, pero Él tomó mi lugar y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, todos mis pecados pasados, mis pecados presentes que yo pueda estar cometiendo ahora, mis pecados futuros, todos, porque Dios en su omnisciencia, en su presencia, los conoció todos. Todo mi pasar por este mundo, Dios lo supo de antemano. E incluso antes de que yo naciera, yo ya tenía la salvación para mí. Ahora, yo he sido salva porque yo un día decidí hacer efectiva esa salvación. Y se hace efectiva arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Por eso es que dice Marcos 7:13 o Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran a través de ella. Pues angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan, esta puerta de salvación, y pocos, pocos la hallan porque los que están procurando entrar son religiosos, entonces estorban a los demás, les ponen otras ideas. No, no, vaya para allá, vaya, es aquella la puerta. Están atravesados en la puerta sin dejar pasar a los que están de verdad buscándola. Entonces, halle la puerta es Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. O sea, que si yo tenía que haber ido a morir por mis pecados, una eternidad, mi alma, ¿verdad? Porque estamos hablando de la muerte del alma, Cristo tomó mi lugar y fue Él y murió por mis pecados en mi lugar. Esa es la puerta. Ahora entre, se entra por la fe. Dese cuenta que está en el camino ancho y que usted para irse al cielo necesita estar pero en el camino angosto que conduce a la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La puerta es Cristo, el camino es Cristo, la verdad es Jesucristo. Y usted tiene que seguir a Cristo, pero no como dicen las religiones, como haciendo cosas buenas, porque Jesucristo dijo, ama a tu prójimo. Es cierto, eso, Él vino a perfeccionar la ley. Él vino a perfeccionarla, porque la ley de Dios es tan inalcanzable para nosotros que nunca de ninguna manera lo íbamos a lograr. Y el ejemplo de eso ha sido el pueblo de Israel que siempre decía, haremos todo lo que Dios ha dicho, cumpliremos los mandamientos de Dios, y nunca lo hicieron. Por eso les acontecieron tantas cosas, e incluso duraron 40 años en el desierto para poder entrar en la tierra prometida, porque no hacían las cosas como Dios se los había mandado. Entonces ya sabemos que la ley de Dios es muy alta. Ni siquiera pretenda usted en su mente compararse a Dios, porque Él es triplemente santo, 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 santo. Y nosotros somos todo al revés, todo al revés. Somos moralmente corrompidos, espiritualmente muertos, y nuestras almas ya con un decreto. Bueno, las almas de las personas que no han hecho efectiva la salvación. El alma que pecare, esa morirá. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de la ley, porque la ley de la libertad es
la que estamos ahora, un nuevo pacto en la gracia. Y bueno, estas eran las palabras de este día. Espero que se haya entendido y que sea de bendición para usted, para que pueda ser efectiva la salvación en este día, no después. Dice también la palabra: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Que no lo deje usted para mañana, porque mañana no sabemos si usted puede seguir aquí en vida física, y la oportunidad de ser salvo es ahora. Ya después ya no habrá más oportunidad de ser efectiva esta salvación. Que tenga un buen día y hasta pronto.